¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Está todo muy agitado, muy turbulento y vamos a tratar de que por lo menos en alguno de los casos que están conmoviendo al país podamos tener algún grado de mejor comprensión del caso. Y para eso vamos a conversar con Lorena Fríes. Ella es, por cierto, la exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, diputada también del Frente Amplio. Muchas gracias por estar con nosotros, Lorena. Gracias por la invitación, Fernando. ¿Habías visto un momento así, en democracia estoy hablando, de una situación donde tú no tienes idea qué pasa mañana? ¿Cuál es la próxima cosa que sale? No, yo creo que no, pero debo decir que tengo una sensación parecida al caso Cabal. Mira. Por lo menos a nivel subjetivo. El caso que afectó a la presidenta Michelle Bachelet. Exactamente, y en una dimensión muy personal además. Entonces, cuando la política se hace humana, se mezclan afectos, amistades, lealtades con hechos concretos que son contrarios a la ley, son siempre situaciones complicadas. Y en ese sentido hay toda una discusión, Lorena, sobre si es que lo que hizo el presidente de la República estuvo correcto o no, por ejemplo, en el caso de Manuel Monsalve, si es que la ministra del Interior, Carolina Toa, estuvo o no estuvo a la altura de las circunstancias para enfrentar aquello. ¿Cómo se hace cuando alguien dentro de un gobierno, queda expuesto a una acusación tan grave como lo es un abuso? Bueno, yo creo que, a ver, si tratamos de enfriar un poco la situación, si yo la miro además desde una perspectiva primero de derechos humanos, para enfocarlo desde ahí, digamos, a mí me tranquiliza eso. Las vetas con las que yo tendría ojo, con las que tengo ojo es es un delito grave que tiene que obviamente gozar de todas las garantías que tiene un imputado, presunción de inocencia, etcétera, y eso significa, digamos, que uno tiene que tener cuidado de anticipar culpabilidades, por una parte, que todos somos iguales ante la ley, aunque sea un personero, digamos, importante para el gobierno. Eso creo que es una de las líneas. La segunda línea es el de la corrupción, es decir, que aquí no haya privilegios, mal utilización de fondos, que no se hayan aprovechado de las facultades que se tenía para operar a favor de uno. Esa es una segunda veta. Y una tercera veta que obviamente que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género, la violencia como un atentado, una infracción a los derechos humanos de las mujeres. Creo que esas tres son las que desde mi perspectiva hay que mirar para ver si se han hecho bien o no las cosas. Y seguramente, y lo estábamos conversando, suceden tan rápido las cosas que yo, que soy una persona informada, estoy agobiada de la información de para un lado para otro. Me imagino qué es lo que pasa con los ciudadanos que dicen ¿qué es esto? Existe una metáfora muy precisa para eso que dices cuando esto es como tomar agua de una manguera de incendio. Porque, claro, tú quieres saciar el agua, pero ¡guau!, es demasiado. La información hoy día es tan fuerte y tan masiva que te cuesta procesar muchas de las cosas. Pero también porque los tiempos de la información son distintos a los tiempos jurídicos. Y el problema es que la ansiedad de saber, el morbo por saber y el que todo se juegue en lo comunicacional, la verdad es que no guarda mucha relación con los tiempos que requiere la justicia para que esto se decante. Si todas las supuestas contradicciones, unas más explicables que otras, la verdad es que se van a resolver por la vía de la justicia, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, en los sumarios. Lo vamos a saber. Y por lo tanto, todo esto, lo único que contribuye, ¿no es cierto?, es algo que es el gran tema para mí, que es la desconfianza. Sí. Es que esta información, así como está,
alimenta desconfianza en las instituciones democráticas. Y eso es lo peor que le puede pasar en un contexto donde además ha estado cuestionado el Poder Judicial, incluso, digamos, la Fiscalía. Entonces, todo conspira a que la gente diga, o sea, me voy para la casa. Bueno, ahí hay un punto, Lorena, que es bien interesante porque uno podría argumentar inmediatamente después de lo que acabas de decir, ok, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la gente, por ejemplo, le dice a las instituciones, oye, ¿sabéis qué? Yo esto no lo tolero, no lo acepto? Una de esas es lo que vamos a vivir el domingo, las elecciones, Sí. que es una forma de decir, oye, perdóname, yo siempre voté de una manera, voy a cambiar mi voto porque quiero que sientas que tiene costo esto que está pasando. Bueno, pero eso requiere también una ciudadanía muy formada políticamente, que no es el caso. Que no es el caso. Y estas elecciones, además, son las elecciones menos políticas en el sentido de que la gente toma en cuenta mucho a las personas y lo que se hace. Porque los conocen mucha gente, son alcaldes, y son porque son personas necesidades cercanas. del propio territorio. Entonces tampoco es que no tengo tan claro que vaya a impactar en estas elecciones. Ahora, tú has estado en posiciones de gobierno y conoces perfectamente cómo funciona esto. ¿Tú crees que la forma en que se operó en torno al caso del ex subsecretario del Interior fue la forma correcta para proteger no solamente el mando del Ejecutivo, sino que para dar cuenta de lo que estaba pasando ahí adentro? Yo creo que hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que no se hicieron bien. Yo todavía no me puedo explicar bien o es un... Nada satisface, digamos, en las explicaciones que hacía el exministro en la Comisión de Presupuestos. Entiendo que puede haber sido porque nada de esto se quería alertar hasta el momento en que Monsalve diera su renuncia. Pero para todos los que estaban ahí, a posteriori, es muy incómodo eso. Ahí creo que no. Sé también que todos los comunicadores han dicho que lo que hizo el presidente no es lo que se debe hacer. Yo en eso, como no soy de esa beta, debo decir que me parece que el presidente es una persona audaz, acordémonos del 15 de noviembre. Sí, no, de todas maneras. Y en esto yo creo que él hizo una apuesta de decir, bueno, en esta situación de desconfianza que hay, pongo el pecho y digo, aquí no se va a esconder nada. Y en eso me parece bien. Ahora, el resultado que tuvo eso está sujeto a opiniones y no creo que se pueda decir hoy día. Vamos a ver en el tiempo, digamos, si esa respuesta fue la adecuada. En todo caso, me parece que ese es el presidente que yo conozco. Sí, no. Ahora, a veces muchos de los acontecimientos calzan en un mismo tiempo y lugar. Tenemos una situación que viene arrastrándose hace rato, que tiene que ver con la institucionalización jurídica, con la justicia, con los nombramientos, con todo aquello. Bueno, tú ahí tuviste un papel súper importante y que ya vamos a conversarlo en torno a esos casos. Pero se te pegan situaciones que tienen que ver ya con relaciones particulares de superiores y personas que de alguna manera trabajan para ti, como fue el caso de Monsalve, como es el caso incluso del futbolista. Sí. Y desde ese punto de vista tenemos entonces una situación que se empiezan a acumular los hechos y a ver, ¿cómo distingues una cosa de Jorge Valdivia, de Manuel Monsalve, las situaciones de... Es que ese es el problema, es muy difícil distinguir y tendría que entrar a tecnicismo. Por ejemplo, en el caso de Valdivia, él asume que hubo una relación sexual consentida. Por lo tanto, digamos, hay, si tú quieres, pasos más avanzados
que en el caso de Monsalve, donde una de las hipótesis es que habría habido, no sé, que ninguno de los dos se acuerda, etcétera. Que se habían tomado no sé qué cosa. Exactamente, entonces son dos casos distintos. Ahora, tú pones esto en la ciudadanía y te dicen, no, es lo mismo, aquí hubo abuso, allá también. Bueno, pero es que esas distinciones son las que tiene que hacer la justicia. Y esas distinciones son las que permiten establecer si una persona cometió un delito o no cometió un delito, si lo hizo a sabiendas, si fue negligente, si fue culposo, en fin, ahí entra a operar eso. Y el problema es que esas distinciones no están en la mirada de la ciudadanía. Y eso es lo que lo hace mucho más difícil y por eso es fácil cancelar y por eso es fácil funar, ¿no es cierto? Porque nos quedamos al final con la gran cuña. Y la gran cuña atenta contra lo judicial, atenta contra los derechos humanos y atenta también con el hacer política. Ahora, tú eres parte importante en todo este otro proceso que tiene que ver con la situación jurídica, las instituciones, todo lo en el caso Vivanco, llamemos. Eso, a ver, después de todo el tiempo que ha pasado, ¿se pueden sacar algunas conclusiones básicas de eso? Esa era tan extraordinariamente, como me dijo a mí alguna vez un amigo, era tan extraordinariamente común que pasara este tipo de cosas, solo que nadie lo decía. Yo creo que sí, que era un secreto a voces, digamos, sobre cuando la época que yo litigué hace muchos años atrás, siempre se ha sabido que hay posibilidad de influir, etcétera, ¿no? Con jueces. Pero la verdad también es que en el tiempo esto ha ido en aumento y lo que demostró el caso Vivanco claramente ya no es solo una cierta influencia, sino que es realizar gestiones que atentan contra el derecho que tenemos los ciudadanos a que los jueces sean imparciales cuando llegan causas a sus manos y donde esperamos que no sirvan a intereses ajenos a la justicia, porque eso me va a perjudicar. Y eso que a veces se ve como un lío que hay en la Corte Suprema y punto, la verdad es que tiene concreciones muy directas respecto de los ciudadanos. Entre otras, la desconfianza que hay hacia el Poder Judicial también tiene que ver con eso, con que se vea la justicia como una justicia que distingue entre los poderosos y aquellos que no son poderosos. Y eso, de nuevo, atenta contra las instituciones democráticas, las oradas, en el fondo, y ese es un proceso, digamos, que yo creo que estamos en ese proceso y que si no le ponemos tope con un poco más de reflexión, con un poco más de bajar la pelota al piso y haciendo de la política el espacio de reflexión constructivo y no el espacio de hablarle solo a mi nicho, que es parte, digamos, de la política polarizada, estamos en malas manos entre nosotros, ¿no? Bueno, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con ¿qué afecta a distintos sistemas? En una dictadura, te pongo un ejemplo, como puede ser Venezuela hoy día y varios otros más, o como fue la nuestra en un momento dado, bueno, hay obviamente una suerte de inclinación intencional de las cosas hacia el parecer de los gobiernos, porque se pueden manejar todas las instituciones y todas las cosas, no es necesario que haya una convención al respecto. Pero en las democracias hay un fenómeno que se nos olvida muchas veces, que hay que responderle a las personas cada cierto tiempo en materia electoral y las cosas cambian y por lo tanto la situación es total o debiera ser totalmente distinta. Y cuando tú ves, y como estábamos conversando, que por ejemplo en el ámbito del nombramiento de jueces hay una situación histórica de, qué sé yo, y empujar un poquitito para el que me gusta a mí o para el que me conviene, o para en fin, cuando eso pasa, a ver cómo se resuelve ese problema, cómo se vuelve a generar
mínima confianza. Bueno, yo creo que hay elementos que son una barrera a que pase eso. La inamovilidad de los jueces, por cierto, tiene que ver con que una vez que te nombran, digamos, tú te desprendes de aquel que te nombró, que llaman, no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el principio, digamos, de... no me acuerdo. Creo que ese es un elemento. Los check and balance entre los poderes del Estado también son elementos que ayudan a eso. Pero sin duda que todavía tenemos harto que caminar en torno a la transparencia del Poder Judicial y también el sistema de nombramiento. Porque el sistema de nombramiento, la verdad es que yo hago un saldo negativo respecto de la introducción del actor Senado en esto, porque obviamente introduces a un actor que per se es un actor que negocia. Y por lo tanto introduces eso en la selección. Tú dices para la elección de los para supremos. La elección de los supremos, por ejemplo. Entonces, hoy día hay un proyecto, ya lo presentó el gobierno, donde se minimiza esa participación del Senado. Nosotros como Frente Amplio también presentamos uno. En general hay consenso de cómo hacerlo, entregando autónomamente a un consejo este nombramiento de jueces. La composición seguramente va a ser el motivo de discusión en el Parlamento. Y por cierto, no es lo mismo tener a representantes del Senado que tener que el Senado ratificar, y yo creo que eso también contribuye. Transparencia, mayor transparencia de los procesos de acuerdo, en fin, dentro de los tribunales y sobre todo en las Cortes de Apelaciones y Suprema son importantes, y la acusación constitucional es un mecanismo también cuando se usa bien. Yo tengo la impresión de que en el caso del libelo Muñoz Vivanco, y así lo dije en sala, lo que se hizo fue una trampa mañosísima para finalmente, y eso sí que es de sentido común, no necesita uno estudiar derecho, para que se juzgue en un mismo libelo a dos personas distintas por situaciones distintas, en tiempos distintos y con fundamentos distintos. ¿Y tú crees que eso fue absolutamente intencional? Totalmente, totalmente intencional. Aquí lo que hizo, porque esto fue claramente la derecha, lo que hizo fue, bueno, vamos a poner en un mismo pie a estos dos jueces y por lo tanto vamos a poner en la disyuntiva al oficialismo de aprobar esto y por lo tanto tienen que acusar a Muñoz también, o rechazar esto y por lo tanto dejan libre a Vivanco. Eso que es una paradoja tremenda, si es imposible votar bien esa acusación. Y lo que hicimos, por lo menos desde el Frente Amplio, fue votar en contra, a sabiendas de que podía eso significar que se rechazara la acusación contra Vivanco. Por lo mismo también teníamos una acusación solo para Vivanco y hubiéramos analizado en su mérito si había una acusación solo para Muñoz. Pero ¿qué pasa? Que finalmente pasa con un vicio al Senado, el Senado acepta ese vicio y el día de ayer nos dice, mire, tenemos que aplicar el non bis in idem, que es que nadie puede ser juzgado dos veces, por lo tanto es improcedente esta acusación. Y ahora, y se los dije yo también, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ambos jueces recurran a otras instancias, incluidas las instancias internacionales, en el caso del juez Muñoz, porque ni siquiera tuvo derecho a defensa en la Cámara de Diputados, en la comisión, y pueden quedar los dos libres de polvo y paja. Y en mi caso, en el caso de Vivanco, que me parece muy grave, quedaría como si no hubiera pasado nada. Y ahí sí, yo, ¿cómo explico eso? ¿Cómo le explico a la ciudadanía que la trenza de influencia, que Hermosilla, ahora, que eventualmente Chadwick, etcétera, y que eso quedó en nada por una jugada política dentro del Parlamento? Pero lo que se deriva también de lo que tú estás diciendo es, a ver, eso, si tú dices que no ocurrió por casualidad, tiene alguien que la propone o que lo idea. Totalmente. Eso no fue porque, no, y estuvo avalado en ese caso por el secretario,
que también lo dije, que hizo una interpretación, que yo le dije, usted hizo una interpretación que no toma en cuenta el resto de la Constitución, que establece garantías para todos los ciudadanos, como es el debido proceso y el derecho a la defensa. Y es justamente lo que está argumentando el juez Muñoz en su recurso de amparo. Bueno, de protección, perdón. ¿Y hay posibilidad de revisar esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que el juez Muñoz por lo menos, y supongo que lo va a hacer también el abogado de Ángela Vivanco, van a recurrir porque está viciado la acusación en la Cámara de Diputados. Y en el caso del juez Muñoz, y ambos pueden tener una pretensión legítima de ganar. Y si no, a instancias internacionales donde también me parece que es bastante probable, digamos, que un nivel internacional, la Corte Interamericana, dijera que aquí no se respetó el derecho a la defensa de los... O sea, es que es de sentido común, pues, sí. Fernando. No sé, te entiendo la lógica de lo que estás diciendo. Ahora la pregunta es, tuvimos 2 procesos convencionales que fracasaron. Sí. Y que probablemente algunos de ellos tenían herramientas o métodos para poder ordenar un poco, por ejemplo, la situación de los nombramientos institucionales. Entonces, los dos, de hecho. Bueno, entonces, la pregunta es, que hay tanta convicción de que esta situación tiene este tipo de anomalía, ¿cómo se hace para poder, de alguna manera, ordenar institucionalmente las cosas como deberían ser? Bueno, yo creo que ya, como dices tú, son 2 fallidos. Lo que toca ahora es el camino de las reformas constitucionales. Y eso es lo que se está proponiendo, por ejemplo, para este caso. Yo creo que seguramente van a aparecer otras reformas constitucionales que nos vayan fortaleciendo los diques que permiten, por una parte, que los poderes del Estado no permeen a otros poderes del Estado, y vamos a fortalecer seguramente los controles entre unos y otros para efectos de que también se usen mejor esas herramientas. Acabamos de presentar además un proyecto de reforma constitucional para evitar que a futuro se use el mecanismo de, imagínate, alguien podría, si no tiene los suficientes elementos para acusar a alguien, le pones a 2 más y logras una acusación constitucional. Por lo tanto, estás atentando contra la independencia del Poder Judicial. También podrías echarte a un gabinete con esta lógica, digamos, del libelo paquete, y presentamos una reforma constitucional para que no se pueda hacer nunca más. Y eso, Lorena, es algo que lo puedes apoyar transversalmente, o son cosas que en esta cosa son ortodoxias ideológicas, sí. Yo espero que todavía haya un cierto sentido común que nos permita darnos cuenta de que si no hacemos estas cosas, vamos por cuesta en la rodada, digamos. O sea, tenemos que hacerlo. Yo espero, ayer Ramírez, como presidente de la UDI, Guillermo, dijo, frente a esto lo que cabe es una reforma. Bueno, yo el mismo lunes le voy a decir, la reforma está, démosle. Pero es cierto también que se ha polarizado tanto la política que el espacio de reflexionar en torno a cómo fortalecerla está muy tensionada por posiciones dogmáticas, ideológicas que no te dejan necesariamente avanzar. Me queda poquito tiempo, te lo planteo así. El caso de Manuel Monsalve, y que tiene que ver con una acusación de violación. Sí. Bueno, estamos hablando de un gobierno que se autocalificó desde la entrada como feminista. Estaba echando de menos que no me preguntaran eso. No, pero no, te lo estaba guardando para final. A ver, ¿qué te lo voy a plantear así en términos caricaturescos si tú quieres, pero ¿qué de feminista tiene las decisiones que se han tomado después de la primera denuncia?
Yo creo que de feminista tiene lo que ha hecho el gobierno en materia de generar garantías procesales y protección a las víctimas de violencia sexual, cuestión que se activó desde el momento en que se toma conocimiento de la denuncia. Es lo que ha hecho la ministra Orellana y ha ido explicando también por qué no pueden llamar todas las reparticiones a la denunciante, sino que hay que canalizarlo a través del Ministerio Público. Esa es la forma de hablar que tiene un gobierno feminista. Lo otro es el resguardo de la víctima, que a mí me parece central y que me parece también que a pesar de que la ley Antonia establece la obligación de no contribuir a los estereotipos, de no invadir a la víctima, la verdad es que a estas alturas falta que pongan el nombre, porque han entrevistado a los familiares, a esto, a lo otro, sabemos que comieron, todo eso. Creo que todavía está al debe en términos de la regulación que tenemos que hacer. Hay que ser más estricto con los medios de comunicación. De todas maneras, en esto lo siento. No, pero mi pregunta entonces es una pregunta técnica de periodismo. O sea, a ver, ¿de qué tiene derecho la ciudadanía a conocer y saber de esto si se está investigando? ¿Se está investigando periodísticamente o se está investigando judicialmente? Tiene derecho a saber de todo, Uh-huh. pero tiene que con un cierto resguardo del morbo y del sensacionalismo. Eso diría yo. Porque tú puedes transmitir los hechos, lo haces, dices, pasó esto, pero de ahí a aquí estuvieron tomándose los 5, no sé qué, no sé cuánto, y empezar a entrevistar al cantinero, al otro, al más allá. Yo me imagino las víctimas, la denunciante mirando la televisión. Me imagino también lo que debió haber sentido al ver a Monsalve haciendo la renuncia desde el podio, desde un podio en La Moneda. Me parece que todas esas cosas son las contradicciones que hay en un gobierno feminista. Y a mí nunca me gustó que se dijera gobierno feminista, pero asumo, porque soy feminista, asumo que decir que es un gobierno feminista no significa que no estemos llenos de contradicciones, porque, Fernando, feministas y no feministas vivimos en un sistema patriarcal que es un sistema cultural de hace muchos años y donde los símbolos, los signos siguen respondiendo a la superioridad masculina. Lamento decirlo, y eso es lo que más me duele de todo esto, el abuso de poder todavía, de autoridades respecto de jovencitas, eso que yo siento que ya debiéramos haberlo aprendido como sociedad, está todavía ahí. Y entonces la voz del gobierno feminista se traduce en leyes, en protección, en señalar las cosas que están mal, en darle voz a las mujeres cuando éstas quieran tener voz. Y me parece que eso sí lo ha hecho este gobierno. Y por último, muy cortito, ¿hay alguna medida que tú hubieses tomado si hubiese sido presidenta de la República en este mismo caso que no se ha tomado y que tú crees que se debiera haber tomado por parte del Ejecutivo respecto de un subalterno en el gabinete? Si tu pregunta es que, a ver, sí, sabes que para mí la más simbólica es haberle dado micrófono a Monsalve en La Moneda. Me parece que eso podría haber sido fuera de La Moneda. Podría haber sido más controlado, porque la Entonces, verdad... que no hablara desde La Moneda, sino que hablara fuera. Sí, ¿sabes por qué? Porque una vez que entregaste ese espacio, no tenías cómo controlar lo que decía, y me pareció que utilizar el micrófono para decir que él era inocente es darle prioridad a una voz en desmedro de otra que es la que debiera importar. Que es la que debiera importar. Ahora, esto de las 48 horas, etcétera, yo la verdad que en eso no estoy de acuerdo en que fue tardío, porque te puedo poner, claro, dicen Larraín, no sabemos si se sabía antes del caso Larraín, digamos, si la denuncia estaba antes, y te puedo poner el caso, que para mí también es muy grave, del ex general director Yáñez, donde el criterio fue la formalización. Por lo tanto, 48 horas me parece que está dentro de lo razonable. Pero eso, el privilegio de ir a comunicarle a la familia, me parece que tampoco
tampoco procede. Son todos esos detalles que están dentro, quizás lo vamos a averiguar con los sumarios, están dentro de detalles que minan la voz y la mirada de la denunciante y de las mujeres víctimas de violencia sexual. Lorena Fríes, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias Que te a vaya ti. muy bien. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos tempranito en la mañana en CNN Chile Radio y por cierto después en la noche acá, en Última Mirada. Hasta luego.